Hablemos de dinero. ¿Qué es el dinero? Bueno, el dinero lo podemos definir por sus características. ¿Qué requisitos ha de cumplir el dinero para ser dinero? Pues tres. Una, unidad de cuenta. Dos, medio de pago. Y tres, depósito de valor. ¿Qué significa cada una de ellas? Pues unidad de cuenta quiere decir que cuánto cuesta una naranja. Pues tantos euros o dólares o pesos o lo que fuere. Medio de intercambio quiere decir que puedo comprar, no solo puedo comprar naranjas con ellos, sino que el dinero lo he conseguido intercambiando mi capacidad de trabajo. Es decir, me han pagado un salario en monedas, en dinero. Y tercero, como depósito de valor. Si no necesito las naranjas hoy, en vez de comprarlas y guardarlas, puedo tener el dinero y comprarlas pues cuando las necesite. Esas son las características del dinero, que lo hacemos hoy con el dinero papel o ya con el electrónico. Pero no siempre ha sido así. Vamos a ver cómo ha sido en otra época, cómo ha sido el dinero a lo largo de miles de años. Siempre ha habido comercio y siempre lo habrá. Eso de que somos o un país, unas regiones autárticas, es absurdo. ¿Cómo se comerciaba antes de que hubiera dinero? Pues con el trueque. ¿El trueque qué significa? Cambiar un producto por otro, un bien o servicio. Pero tiene unas dificultades muy grandes. Primero, tienes que casar necesidades de uno y otro. Es decir, si un granjero tiene naranjas y necesita botas, necesita un zapatero que tenga botas y necesite naranjas en ese momento. El segundo problema es cuántas botas por las naranjas o cuántas naranjas por las botas. Y si alguien necesita pan, una hogaza de pan, ¿sería las mismas hogazas pasadas a naranjas para las botas o cabría un arbitraje? Luego está la caducidad, sí, bueno, las botas se pueden guardar, pero las naranjas no, caducan. Y si es un servicio, ¿cómo se mide el servicio? ¿Cómo se mide una clase de inglés? ¿Cómo te la pagan? ¿Cómo guardo yo clases de inglés para cuando necesite naranjas? El trueque era algo inviable para el comercio hasta que apareció el dinero. Formas antiguas de dinero, pues muchas. Las cuentas de vidrio en África Occidental, las conchas marinas que aparecieron hace 3.000 años en China y luego pasaron a India y África, las piedras Rai, la isla de Yap, que era copra, ¿no? La pulpa seca de coco. Hay una película incluso de Bart Lancaster, Su Majestad los Mares del Sur, sí, ahora me acuerdo. Que en Bart Lancaster pues descubre que eso es dinero y lo saca en plan industrial y al final arrasa con la economía de esa isla, ¿no? Luego también tenemos el ganado, ¿no? Pecus en latín, y de ahí viene nuestro pecuniario. La palabra pecuniario, que significa dinero, viene del latín, de pecus, de ganado. O simplemente el salarium. Salarium era un paquete de sal que en Roma se pagaba a funcionarios y legionarios y que con eso podían comerciar, después lo podían después usar para comprar otras cosas, como dinero. Porque la sal, si lo recordamos, antes de que existiera el frío industrial, servía para conservar los alimentos, era algo valiosísimo. E incluso tenemos pues los cigarrillos en las películas carcelarias, ¿no? Que los presos compran y venden con cigarrillos, aunque no fumes, eran importantes por eso, porque servían como dinero. Formas de dinero han existido muchos a lo largo de la historia. Pero esas formas arcaicas de dinero tienen muchos problemas. Pensemos en el ganado, solo para moverle, ¿no? Aparte que se puede enfermar, morir, se reproduce, con lo cual pierde valor porque aumenta la oferta. Entonces, ¿qué pasamos? Pues llega un momento que se pasó al oro y la plata. Y hablamos ya del patrón bimetálico, pues son dos metales, oro y plata. Las primeras monedas aparecieron en Lidia, en el reino de Lidia, el reino griego de Lidia, en Turquía en el siglo VII a.C. Por cierto, relacionadas con el rey Creso, por si nos suena Creso como sinónimo de riqueza, seguro que alguien sí. Otras monedas, pues el solidus romano, el bezán bizantino, ya en la Edad Media tenemos el florín de Florencia o el ducado veneciano, y después ya en el Imperio Español, y a nosotros nos atañe, el real de A8, que duró 3 siglos, la moneda de plata, que salía prácticamente de las minas de Potosí, en la actual Bolivia, y que inundó Europa y que, bueno, creó inflación, y ya la estudió la Escuela de Salamanca, ¿no? Todo eso supone el patrón bimetálico que duró hasta el siglo XIX prácticamente. Ventajas e inconvenientes del patrón bimetálico, es decir, que haya dos monedas en circulación, que haya oro y haya plata. Bueno, tiene ventajas en que da estabilidad, porque el oro y la plata tienen un precio que se fija legalmente, pero también tiene inconvenientes de que la plata es más inestable que el oro en su precio, la plata tiene un valor industrial que no tiene el oro, y eso crea inestabilidad, crea confusión, puede crear un arbitraje. Y se piensa que una de las razones del declive de Japón en el siglo XIX fue que mantuvo el patrón bimetálico y no se pasó directamente al patrón oro como pasó Europa y Occidente en general. El siglo XIX es el siglo del patrón oro. El patrón oro porque es la única moneda, nos dejamos la plata como medio de pago y es el patrón oro. Que por cierto, como moneda, va a perder también influencia porque se va a usar el papel moneda, emitido por los bancos privados, respaldado por el oro que tenía.
El siglo XIX, la Belle Époque empieza antes del siglo XIX. La Belle Époque es el periodo de mayor expansión de la historia de la humanidad. Empieza en 1871 con el fin de la guerra franco-prusiana. Franco-prusiana porque no existía Alemania todavía. Alemania precisamente nació a partir de Prusia, al final de la guerra franco-prusiana de 1871, que ganaron los prusianos. Y bueno, como paréntesis, Francia y Alemania llevan toda la vida en guerras civiles europeas, ¿no? Y dura la Belle Époque hasta 1914, hasta el principio de la Primera Guerra Mundial, otra guerra franco-alemana. Y la Belle Époque, pues como digo, es la época de mayor expansión económica, industrial del mundo, ¿no? Es el paso al acero, a la producción en serie, es el paso a la electricidad, ya los inicios del petróleo, es también de la colonización de África, que por cierto no es una gran ventaja económica, como sabemos muchas veces, las colonias cuestan dinero y al final impiden la formación libre de precios y un mercado libre. Pero paréntesis aparte, el siglo XIX, entre 1871, fin de la guerra franco-prusiana y nacimiento de Alemania, y la Primera Guerra Mundial supuso la mayor expansión de la historia de la economía. El comercio, bueno, el comercio, España puede hablar de eso, la primera globalización, como acabo de hablar ahora mismo, del Real de A8, ¿no? Que supuso algo inédito también, algo que hizo España que no hacía nadie, que era desprenderse de sus metales preciosos. Desprenderse. ¿Por qué? Porque llevó la plata, el Real de A8 lo llevó a las Filipinas y con ello a China. Y China consiguió plata, China no tiene plata, consiguió plata para su propia moneda gracias a la plata española de América. Y eso fue la Belle Époque y eso fue el patrón oro. El patrón oro que es, repito, el dinero, en este caso papel, respaldado por oro, bancos privados. El problema empieza cuando son los bancos centrales y los gobiernos los que toman el control de la política monetaria, que lo vamos a ver ahora. El segundo granito del dinero fiat fue en 1944, en Bretton Woods, Estados Unidos, en New Hampshire. Ya los aliados, ya estaba claro que iban a ganar la guerra, no sé si sabían cuándo, pero la iban a ganar, y se reunieron, entre otras ocasiones, en Bretton Woods para establecer el orden mundial, el orden económico mundial, ¿no? Ahí se estableció pues, que se crearía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se habló de la convertibilidad. A partir de ahora, en ese momento, en Bretton Woods, el oro solo se iba a convertir en dólares. Y si el que tenía otra moneda tenía que comprar dólares y de ahí convertirlos en oro. Es decir, la convertibilidad directa con dólares y la convertibilidad indirecta con cualquier otra moneda a través del dólar. Ese fue el segundo hito del patrón oro. Del patrón oro, bueno, del dinero fiat. Todavía existía el patrón oro. El fin del patrón oro, el tercer hito, fue en 1974, con otra guerra, la de Vietnam. Y el presidente Nixon, que para financiarla, pues decidió ya acabar con la convertibilidad del dólar en oro. Ya dijimos que el dólar es la convertibilidad directa, las otras monedas tenías que pasar por el dólar. Y se acabó, dijo que ya el dólar no era convertible. Hubo problemas porque el presidente de Francia, que era De Gaulle, decidió que bueno, quería sus francos franceses pasarlos a oro y ya se acabó. En fin, 1974 fue el fin del patrón oro. A partir de ese momento las monedas eran fiat total, fiduciaria. No hay nada detrás de ninguna moneda, solo la fe. Efectivamente tienes más fe en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Alemania, que en otro país cuya moneda no vale directamente nada, ¿no? Porque son sus propios ciudadanos los que no lo quieren. Ahora mismo es el dólar, lo quiere todo el mundo, el euro lo queremos los europeos y las demás monedas no las quieren ni sus propios ciudadanos. Son monedas fiduciarias. Todas son monedas fiat, fiduciarias. Unas mejores y otras peores. La mejor el franco suizo, pero todas son fiduciarias. No tienen nada detrás. Solo la fe que tenemos en ellas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se acabe la fe. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo de dinero fiat? Pues son muchas y ninguna buena. La primera es la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, es decir, es verdad que existe la fórmula de la velocidad del dinero, ¿no? De la creación de inflación, que la hizo Irving Fisher hace ya el siglo pasado, que dice que la masa de dinero, por la velocidad con la que se mueve, es igual al nivel de precios por la cantidad de bienes y servicios que hay en el sistema. 100, es verdad, la usamos, la velocidad del dinero es importante, pero al final lo que determina el nivel de precios es la cantidad de dinero en circulación, la liquidez del sistema. Y eso es así, se quiera como se quiera. ¿Qué ocurre? Hay veces que no se nota, ¿no? Por ejemplo, después de la crisis inmobiliaria de 2007-2008, el estallido de la burbuja, como no queríamos volver a una crisis parecida a 1929, la Gran Depresión, se decidió imprimir dinero todo el que hiciera falta y no hubo inflación, al contrario, hubo deflación, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues es muy sencillo, sí había inflación. El dinero iba a algún sitio, iba a la bolsa, iba a activos, iba a vivienda cuando se acabó de hacer la digestión de aquella locura, iba a oro,
y no permeó hasta más tarde, sobre todo hasta después del COVID, cuando se volvió a imprimir dinero a lo loco para aquella crisis que ha habido tan enorme y tan reciente, cuando el mundo se paró, cuando empezó a llegar al supermercado los precios, a lo que entendemos nosotros que es la inflación, que en realidad es el IPC. El IPC no es lo mismo que la inflación. El IPC es el índice de precios al consumo, que es una cesta que decide la autoridad monetaria, el Banco Central, el Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística, que decide qué productos entran y qué pesa cada uno de ellos en esa cesta. Y mientras que la inflación es lo que suben todos los productos producidos en un país durante el año. El número no es muy diferente, pero bueno, es algo diferente. Y sobre todo la inflación, sabemos que el IPC sabemos que está manipulado en España, en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en el resto del mundo, ¿no? Porque se decide qué productos entran, cuál es su peso, si se pusiera cuál es el precio de la vivienda y el peso que tiene en la cesta de la compra, ¿saldría la misma inflación? No. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. La primera consecuencia es la inflación. Ya de por sí, cuando te dicen que no hay inflación, porque el 2% te dicen que es algo sano, una inflación sana es el 2%, y es un objetivo que haya un 2% de inflación, y tú dices, ¿por qué? Si, como he dicho antes, en la Belle Époque, pues con el patrón oro, fue la mayor época de expansión y de crecimiento y de prosperidad en el mundo. Pensemos que un 2% a tipo de interés compuesto, pues un 2% anual es un 20% en 50 años. Perdón, en 20 años, en 50 años es un 170%, algo por el estilo, es una burrada. Ese dinero nos lo están quitando de tu trabajo, de tus ahorros. Es una estafa. Es una estafa que te dicen que es algo bueno, que es bonito. Ya partiendo de ahí, aparte de la inflación, tiene más consecuencias negativas. El dinero fiat, sí, tiene muchas. Una es el poder absoluto de los gobiernos, que por ejemplo, te dicen, gobiernos porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, en la Unión Europea, te decían que la política monetaria la llevaba el Banco Central Europeo o la Reserva Federal y era independiente de los gobiernos, un gobernador independiente. Bien, todo eso, si no se ha acabado, se está acabando, que le quedan 2 telediarios para eso. Son los gobiernos los que manejan la política monetaria, aparte de la fiscal o presupuestaria, que es lo lógico. Entonces tienen un poder absoluto. Por ejemplo, pues para intervenir los tipos de interés, ¿no? El Banco Central te dice cuál es el tipo de interés a corto plazo e interviene en la curva, en todos los tramos de la curva, a medio y largo plazo, como pues comprando, vendiendo bonos, por ejemplo. Increíble. ¿Qué más? Bueno, pues te devalúan la moneda para competir con otras economías, con otras zonas geográficas monetarias, lo cual, como recordamos en España, pues es una política monetaria, una política económica de pobres. Competir por precio pues no tiene lógica, ¿no? Los países ricos compiten por calidad, por valor añadido, por eficiencia, por productividad. Competir por precio, sí, vende sandalias a peseta, ¿no? Esto es un recordatorio para todos esos que dicen que el euro nos han estafado y queremos volver a nuestra antigua moneda. Perdón, a nuestra antigua moneda no había impuestos, sí, se había impuestos. Había impuesto que era la inflación, de 10, del 15%, ese era el impuesto que había. Y por eso pasamos a jugar en la Champions. Nosotros, Italia, Portugal, Grecia, porque el euro en realidad era el marco alemán para todos. Si lo hemos desbaratado, pues pensemos por qué. Y por supuesto la alternativa a la peseta es absurda. La única razón para que volviéramos a la peseta sería que no hubiera déficit público en España y fuéramos no solo déficit, sino que hubiera superávit y fuéramos devolviendo la deuda y con eso tendríamos una moneda fuerte, pero ¿con qué político no habría déficit en España? Mejor el euro, ¿no? Aunque sea una moneda basura, efectivamente. Devaluar la moneda, depreciar el tipo de cambio, todo eso son problemas que tenemos con el dinero fiat. Una mala asignación de recursos, ¿no? Las empresas zombies que existen, ¿por qué? Porque el mercado no las limpia y no da lugar a que se generen nuevas empresas, porque se mantienen las viejas, como digo, zombies, empresas que no sobrevivirían fuera del amparo del paraguas público. Todos esos son inconvenientes. Y hay uno que está en el origen de todo, que es el fracaso de la planificación, ¿no? Si todas las administraciones de todos los países tienen déficit, es que algo no funciona bien. Pero, como se financia con dinero fiat, vamos adelante. Si algo hemos aprendido, o deberíamos aprender, y el que todavía no lo haya aprendido, es que en economía no hay atajos. La economía es contraintuitiva, es decir, muchas veces la realidad es diferente a lo que podría ser la primera impresión, lo que dice un Lego, y ahí están las ventajas de las tertulias y todos estos sitios que te engañan directamente. Pero no hay atajos, en economía no hay atajos. Es decir, emitir dinero, bueno, te puede salvar una vez, pero a la larga eso te lleva a la hiperinflación como Argentina. Qué triste que en una democracia haya pasado eso, ¿no? Porque pasan dictaduras. Y no hay atajos. Y la que esté en manos de la política monetaria está en manos, como la fiscal, de los gobiernos y que la usen indiscriminadamente para conseguir votos, eso solo puede traer problemas como los que estamos teniendo. ¿Y ahora qué?
pues ahora estamos en una época de incertidumbre, es decir, ya sabemos que algo se está acabando y no sabemos lo que va a venir. Se está acabando la pelota de la deuda, es imposible emitir más dinero para autocomprarse deuda pública para seguir financiando déficits, es decir, vivir por encima de nuestras posibilidades, aunque sea absurdo. Habrá que recortar de alguna manera, o recortamos nosotros o nos va a recortar el mercado. Luego hablaremos de los especuladores y de todo eso. Estemos preparados para la demagogia que se nos viene encima, como ya la conocimos cuando la burbuja, ¿no? Y cuando la prima de riesgo y todo aquello. ¿Qué viene ahora? Pues viendo que esto es inasumible, pues han salido alternativas como el Bitcoin, que no sé dónde acabará, pero el Bitcoin tiene la ventaja de que es finito y no está en manos de los gobiernos. Los bancos centrales a su vez están comprando oro, con lo cual te están demostrando que lo que están haciendo ellos es mentira. No sé dónde acabará, pero estaremos atentos. Debemos estar atentos porque nos estamos jugando nuestro patrimonio, nuestra renta y nuestro futuro. Estemos atentos.